Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. A mí y a mi familia nos encanta salir los fines de semana. Antes era diferente. La distancia y lo pesado del camino ponían a uno a pensarlo dos veces. Ahora con la intervención de la Plaza de la Bandera y las circunvalaciones, todo fluye. Hay luz, señales y seguridad por todo el camino. Porque cuando el viaje se hace fácil, llegar donde tu gente se disfruta más. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Trabajo en una zona franca y a veces me toca volver de noche a casa. Antes, con esa carretera oscura, yo venía con el corazón en la boca. Ahora no. Voy en una vía iluminada y con el 511, si pasa algo, esa gente resuelve de una vez. Llego a mi casa tranquila, porque el camino siempre me cuida. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González, incorporado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Un buen espacio para usted poner su caridad en las manos de los salesianos, forjadores, formadores y, en este caso, a jóvenes que están en alto riesgo de ser atrapados por la delincuencia, el crimen. Muy bien, en la avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, repito, está instalado esa institución que regentan los salesianos. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Bien, vamos a iniciar el programa con datos económicos. Las informaciones del IMAE, del Banco Central, el índice mensual de actividad económica. El banco nos trae la buena nueva de que la economía creció 5.1% en el mes de marzo. Un buen índice. Ahí está. El IMAE de enero-marzo del 2028, 4.1. Entonces, el de marzo, 5.1, que indiscutiblemente mejoró los dos anteriores. Para promediar entonces 4.1 en el trimestre del 2026. Bien, porque la economía es muy importante que crezca. Ahí están los sectores, el indicador mensual de actividad económica, las tasas de crecimiento de cada sector agropecuario, 2.4 en marzo, en enero fue en marzo 2.9, por debajo de la economía, indiscutiblemente, manufactura
o explotación de minas 4.3 en marzo y en el trimestre 7.7. Muy bien. Manufactura local 3.9, 2.8 en el trimestre. Manufactura de zonas francas 7.8, excelente ese crecimiento de zonas francas, muy importante. Construcción, mucho más todavía, 8.0. Ha dado un repunte la construcción que estuvo en el suelo el año pasado, indiscutiblemente este año está repuntando. El gobierno ha hecho también algunas inversiones, presionado porque que se le ha señalado tantas veces que no quiere gastar cuarto en infraestructura el gobierno. Servicios 5.9, hoteles, bares y restaurantes 8, son los que más han crecido. Transporte y almacenamiento 7.6, servicios financieros 7, salud 6.4, es decir, administración pública 3.9, 4.0 actividades de servicio de mercado, enseñanza 4.4. Bueno, los sectores casi todos o todos están positivos. Muy bien, el más bajo, el de comunicaciones, 0.03, pero todos están positivos. Muy importante que todos los sectores o los más, diríamos, los más notorios de la actividad económica, todos han crecido y no hay déficit en ellos, no están negativos en ninguno en marzo. Muy importante eso. E incluso en el trimestre también, bueno, aparece comunicación en negativo, 0.1, solamente ese sector, y también en marzo, que ha crecido muy poco también, 0.03. Pero bien, eso es lo que hay de la economía. De todas formas, uno sabe, ya, está bien, que la economía del mundo no anda bien, porque hay una situación complicada de guerra, y todavía, vamos a decir, marzo quizás no se reflejaba tanto todos los efectos de la guerra, pero ya se viene peleando desde hace más de un mes. Pero no hay duda que ya hay una situación peligrosa porque, por ejemplo, uno ve el turismo, creció ahí, vamos a ver cuánto creció el turismo en marzo. Repítanme la tabla, ahí vamos a ver, turismo, hoteles 8.0, muy bien. Ahora, yo vi una noticia ayer que Lufthansa, que es la línea aérea alemana, señores, 20.000 vuelos van a detener. Las líneas aéreas europeas van a parar los vuelos. ¿Por qué? Porque ese precio de los combustibles hace incosteable los vuelos aéreos. Los vuelos, perdón. Entonces, eso es una puñalada al crecimiento del mundo. El turismo se va a frenar. Y nosotros, fíjense que el aporte de ese sector al crecimiento 8.0. Cuando usted ve una línea aérea como Lufthansa de Alemania, gente que sale a hacer turismo, repito, y hay más de 20.000 vuelos que esa gente van a detener, dicen ellos, por asunto de que los precios del combustible hacen incosteable, sí, 20.000 vuelos. Imagínense ustedes cancelarlo nada más por el precio de los combustibles. Eso es una noticia mala, indiscutiblemente, para todo el mundo y más los países que tienen un turismo tan activo, gracias a República Dominicana. Pero así van a decir los ingleses y van a decir los españoles, Iberia y Europa y esas líneas se van a resentir porque esos precios entonces del combustible tienen que elevar los pasajes y sacan de circulación. ¿Qué es lo que va a pasar? La gente no va a viajar. El que va a hacer turismo va a decir, no, yo no puedo salir porque que ya el vuelo me costaba $1,000, ahora me vale $1,300, $1,400, me saca de presupuesto. Ya eso es un lío. Entonces, no hay duda que eso son preocupaciones que debemos tener. También la inflación, también el empleo, también la caída de la demanda. Esas cosas afectan a todos los países. Nosotros tenemos una dependencia realmente fuerte del exterior. Remesas,
las exportaciones de zona franca y las exportaciones tradicionales del país de manufactura y de productos frescos y los productos de zona franca, la inversión extranjera, el turismo, esas cosas nos pueden complicar la vida. Y yo escribí antes de ayer en el Nacional, revertir preocupaciones, el martes, porque uno ve que nos estamos cargando de tantas cosas, principalmente las autoridades del gobierno, y uno no quiere ser alarmista, pero dice a veces uno, pero señores, eso preocupa hasta los más entusiastas, le preocupan tantas situaciones que se están presentando en forma negativa, indiscutiblemente. Pero esas preocupaciones, nosotros decíamos, bueno, el gobierno dominicano tendrá la suficiente fortaleza para enfrentar todas esas situaciones, para reaccionar a tantas exigencias, decíamos en ese artículo, que desaniman al más entusiasta. Entonces, yo escribí eso el martes, pero ayer creo que fue que leí un artículo del doctor, de un médico, eminente médico, famoso médico cardiólogo dominicano, doctor Ureña. Se quejaba del caos en el área de salud y decía, tenemos un país que va creciendo, un país que lo ven en desarrollo, viene el señor, qué sé yo, Simón Rosenthal, qué sé yo cómo se llama el señor. Un señor que anda por aquí, que un periodista muy famoso norteamericano, y él dice, no, espérate, yo venía aquí, esto era una aldea prácticamente, son palabras mías. Pero hoy ya es una ciudad, Santo Domingo y Santiago, y todas son ciudades enormes, el país se ve un empuje, muy bien. Pero es como si fuéramos un gigante con pie de barro. Ese artículo del doctor Ureña, cardiólogo, repito, eminente cardiólogo dominicano, es un dedo en la llaga, diciéndonos él, esa paradoja del gigante, que somos el pueblo, va creciendo, mucho desarrollo, economía creciendo, pero con el corazón enfermo, dice el doctor Pedro Ureña. Con razón, y él hace una serie de señalamientos de debilidades que tenemos en la medicina nacional. Un país que tiene una economía con la fortaleza nuestra, no es para que tengamos deficiencias que llama la atención de estos profesionales que se ven con las manos atadas muchas veces. Entonces, ¿qué dice los seguros, por ejemplo? Dice, más alarmante aún, refiriéndose a la inversión pública en salud, representa apenas un 4.9% del PIB, colocándonos en la región solo por encima de Venezuela y de Haití. Ustedes están oyendo esto. Un país como esta República Dominicana, repito, creciendo a 5%. 20 años o más con ese crecimiento ahí sostenido. Pero tenemos los pies de barro. El sistema sanitario cojeando con muchísimos problemas. Dice, más alarmante aún es la distribución del gasto sanitario nacional. El 38% proviene del Estado, apenas un 17% lo aportan las administradoras de riesgo de salud, ARS, y un asfixiante 45% sale directamente del bolsillo del paciente. Resulta una ironía cruel que el sector que menor carga financiera asume, que son las ARS, sea el que dictamina cómo evoluciona o se estanca el sistema. Y por ahí comienza el doctor Pedro Ureña señalando deficiencias, principalmente en el área cardíaca, de métodos, tratamientos médicos. Señores, que en países como El Salvador están súper avanzados y se están aplicando y nosotros estamos rezagados. Una mala atención sanitaria. Un país, señores, que debe 80,000 millones de dólares. Y que este gobierno ha usado más de 5 billones de pesos de presupuesto nacional. Y miren cómo es que andamos con estas deficiencias.
Esas son las preocupaciones que hay que revertir, pero no estábamos lejos de la realidad. Hoy, el empresario Frank Rainieri dice, señores, estamos creciendo sin planificación, esto es un desorden aquí en Bávaro y Punta Cana. Creciendo en forma vertiginosa, se hacen muchísimas viviendas, un crecimiento inmobiliario a lo loco, hace muchísimas torres, muchísimas calles estrechas, no hay deposición de aguas negras, plantas de tratamiento, pero ¿y el agua potable? Si ya hay deficiencia de agua potable porque el acuífero sufre infiltraciones de salinidad y todo aquello porque hay una sobreexplotación, ahí no hay un acueducto todavía que vale 40 o 50 millones de dólares y no se sabe ni siquiera quién lo va a hacer. Y él se queja que esos pueblos de ahí, de Bávaro, Verón y Friusa, y eso es un desorden. Imagínense, ahí deben vivir 500,000 de haitianos, nada más viven ahí. ¿Dónde vive esta gente? Hacinado, tirando basura, haciendo sus deposiciones fecales y de todo, donde quiera, donde le dé la gana, pues los haitianos sí que viven. Aparte de los cientos de miles de dominicanos que se han mudado allí por atractivos salariales o atractivos de negocio, etcétera, etcétera. Se queja Frank Rainieri que eso es un caos. No hay autoridad allí que planifique, que organice aquello. Bien. Pero también ayer la señora Bonetti, Ligia Bonetti, que es una empresaria, la directora de Mercasí, se queja y dice que no hay tampoco avance en ello, en la manufactura, el nearshoring, que República Dominicana tiene la capacidad de, dice ella, las empresas, las industrias, pero no hay apoyo, ni tecnológico, ni apoyo económico, ni reformas para mejorar la calidad de la industria y que el desarrollo nuestro no responde a una estrategia de desarrollo, es decir, no ha sido planificado. Simple y llanamente lo mismo que dice el mismo doctor Ureña, somos un gigante con el corazón enfermo. Nosotros tenemos una economía muy bien, va creciendo el país, pero el país tiene deficiencias graves, sanitarias, educativas. Entonces dice la señora Bonetti, no tenemos educación, la tecnología rezagados. Entonces no hay reforma. ¿Para dónde que vamos? Esto no responde a una estrategia. Entonces esas son las preocupaciones que uno dice, bueno, ¿cómo revertir eso? Escribía yo el martes y veo que no andaba yo descaminado cuando los propios empresarios son los que están diciendo que no responde esto, no responde una estrategia y que tenemos aquí una desorganización tremenda, la gente haciendo lo que le da la gana sin planificación y además que tenemos un gigante económico con un PIB altísimo, pero una deuda alta también, pero tenemos el corazón enfermo, dice el doctor Peri Ureña. Yo me voy a permitir leer, aunque sea algunos párrafos de lo que yo escribí, porque yo ni soy empresario, ni soy cardiólogo, ni soy empresario turístico. Entonces, simple y llanamente tenía una preocupación igual que la de esta gente, que si son gente que están al frente de sus grandes negocios y que tienen por lo menos más contacto con la realidad que nosotros mismos, que no tenemos ese nivel de responsabilidades que tienen ellos. Decíamos aquí, estamos en el segundo periodo presidencial y falta recorrer un espacio que es tiempo clave para llegar credibilidad a la gestión. Pero el mundo está complicado y existen alertas de riesgo de una desaceleración económica como consecuencia de las tensiones geopolíticas y las guerras, que a pesar de las profecías de paz del presidente Trump, este ha dado rienda suelta a las acciones bélicas. Todo por una competición entre una hiperpotencia que según sus líderes debe ser hegemónica y la potencia en ascenso que reclama su influencia global, que es China. Ante este cuadro internacional, el gobierno dominicano acelera la búsqueda de un modelo de convivencia consensuando acciones con la oposición política. Sin embargo, hay un espacio de maniobra muy limitado para el oficialismo que se aferra a una política social de amplios subsidios y una baja inversión en infraestructuras. Un 2.5% del PIB, señalan los especialistas. Este es el principal reclamo de Leonel Fernández, quien planteó la necesidad de que el gobierno se sacrifique
ante las dificultades. El gasto social ha sido súper acrecentado, pasando de asistir a 800,000 hogares a casi 3.0 millones entre bonos y tarjetas de débito sustentables, en un crecimiento de la deuda externa en un 1.714% de 2000 al 2026. Es decir, el país tiene una deuda externa de 80,000 millones de dólares que implica graves compromisos y la mayor responsabilidad recae en esta administración. Un manejo demencial del Estado solo orientado por un interés electoral y no ha habido ninguna coincidencia de impulsos, sino que todo un ambiente de desacompasado en el gobierno, puesto que los funcionarios lucen como si su existencia no fuera necesaria. Pese a todas estas inconsistencias y escándalos varios, sigue el gasto excesivo y esto no dibuja un diagnóstico halagüeño, puesto que no se superan ni sus propios errores. Hay que revertir las preocupaciones o caemos en perniciosas consecuencias. Señores, eso fue lo que yo escribí el martes, pero al leer lo que escribió el doctor Ureña, al leer lo que ha escrito el señor Frank Rainier, o lo que ha manifestado, mejor dicho, que recoge la prensa, y lo que ha dicho la señora Ligia Bonetti, que también lo recoge la prensa de una charla que ella diera, son las preocupaciones cada uno en su sector, desde luego, y en los niveles de responsabilidad que ellos manejan, pero al fin y al cabo no es alarmismo, son preocupaciones válidas. Entonces, ¿está la autoridad necesariamente preparada para enfrentar todo esto? Son las preocupaciones. Entonces, el gobierno tiene que dar prueba de que realmente estamos en esto, que va a gobernar este país, porque si no las cosas se pueden descontrolar. Y eso que dijo Lufthansa, eso no es bueno. Una empresa como esta que diga que va a parar 20,000 vuelos, solamente esa empresa alemana. Eso quiere decir que no hay turismo de Alemania para el mundo. Prácticamente se va a detener, el turismo se detendría. No quiero ser pesimista, ni alarmista, ni catastrofista, pero no son datos míos, son datos de la misma Lufthansa, que es una de las empresas más sólidas en esa área de la aviación en el mundo, y más en Europa, que son gente que generan mucho turismo, indiscutiblemente. Bueno, entonces, la DGC, por eso es que la autoridad está tan cuestionada aquí. Usted ve calles, no estaciones, Tiradentes. En la Tiradentes, casi esquina John F. Kennedy. Ahí hay una serie de letreros, de señales de tránsito, mejor dicho, que dicen no estaciones. Sin embargo, usted ve una lista de vehículos, una línea de vehículos taxi parado ahí, haciendo una labor de empresa de taxi, pero en la calle. Ahora, ¿cómo es posible que por ahí no pasa una autoridad de DGC que venga y diga, señor, ustedes no se pueden parar ahí, porque miren lo que dice ahí, porque ustedes, la calle se obstruye, le obstruyen un carril a una calle que ya resulta estrecha, porque es muy transitada la Tiradentes. Pero ¿hay autoridad aquí? No. Pasan por ahí, los mismos oficiales de la DGC pasan por ahí y ni caso hacen, no ven para la derecha, no ven esa línea de carros, 8 o 10 vehículos estacionados allí, haciendo labor de empresa de taxi en la misma calle. Entonces, eso es lo que tiene degradada la autoridad en este país, que por donde quiera que usted se mueva, usted ve esas deficiencias. Eso que dice Frank Rainier es en mayor, ya más grande, diríamos, la deficiencia de autoridad. Pero también la deficiencia de la autoridad que debe manejar los asuntos diríamos, del desarrollo manufacturero del país, o de acercar el país a los mercados y a las condiciones de mercado de hoy, ese nearshoring que dice la señora Bonetti. Lo que tienen que, entonces tampoco funcionan, y así se va degradando todo. Y terminamos uno dudando, como decimos, sin ser alarmista, dudamos de que tengan la capacidad
para enfrentar tantas deficiencias que digo que desaniman hasta el más entusiasta. Vamos a la breve pausa y regresamos. Antes, había lugares donde llegar era un reto, que el vehículo aguantara y que el camino no se hiciera eterno. Hoy, el gobierno de la República Dominicana sigue avanzando. Muchas obras ya están listas y las que vienen siguen cambiando el país. Porque una carretera es más que asfalto, varilla y cemento. Es trabajo, es oportunidad, es una promesa cumplida. Es llegar seguro, con vías bien iluminadas, asistencia 24/7 a través del 511 y obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas, más tiempo donde quieres estar. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Antes, yo salía con mi camioneta cargada y llegaba por la mitad. Perdía muchísimo tiempo. Hoy, esta carretera lo cambió todo. Entrego a tiempo, mi producto llega nítido. Y mi negocio no para de crecer, porque no solo es vender más, es volver a mi casa tranquilo. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, hace un tiempo, tal vez casi un año, nosotros hablamos de una situación que se dio en una comunidad rural, porque aquí los que hacemos programas de televisión, los pueblistas, como dicen en los campos, y los que nos ponemos saco y corbata, a veces no hablamos de esas comunidades rurales, pero lo que andamos o lo que hemos caminado estas comunidades rurales de este país, lo que hemos sido agrónomos en la ciudad y en los campos, como se dice, pero que conocemos, valga la inmodestia, muchas comunidades de la República Dominicana, básicamente las comunidades más rurales, la de más ruralidad, la de las tripas del bosque rural, como se dice. Nosotros hablamos de Arroyo al Medio. Eso es una comunidad de María Trinidad Sánchez. Un puente que colapsó prácticamente en esa comunidad de Arroyo al Medio arriba, en María Trinidad Sánchez, o Nagua, para los que llevan anotación. Ese puente, señores, nosotros dijimos aquí que no pasó una autoridad del gobierno, porque vamos a decir, el presidente no se va a enterar de eso. Incluso ni el ministro de Obras Públicas, vamos a poner el ejemplo. Pero las comunidades del pueblo, el senador, el diputado, el síndico, etcétera, etcétera,
la gobernadora o el gobernador, hasta el jefe policial de la zona, o los militares, o qué sé yo, o los ayudantes del presidente, no sé, o el partido mismo oficial. Porque cuando están en la oposición, el partido oficial denunciaba todo aquello. Pero de que llegan al gobierno se le olvidan las denuncias. Pero usted, no, eso no quiere decir que usted tenga que pedir un derrocamiento de su propio gobierno para usted llevar una situación complicada que tenga una comunidad. Esa comunidad produce muchísimos animales de crianza y arroz, se producen grandes en Arroyo Medio arriba de la provincia María Trinidad Sánchez. El puente, en estado de colapso como estuvo, vino un cura de la zona, parece, preocupado y dijo, bueno, vamos a hacerle algo. Le hizo un relleno, pero sin cálculos estructurales, se puede decir. Ya con este puente colapsado, si alguien que le haga algo, pues bien. El sacerdote en la comunidad, como necesita su labor pastoral, bueno, pues entonces el hombre contribuyó con eso. Mejoró el paso, por decir así. Pero todas estas lluvias que ha habido en toda esa banda norte y en el país, debilitaron ese relleno. Se ha aflojado allí, pero ahí no hay ni señalización ni nada. Un camión se precipitó, señor, y ese camión se fue a pique con todo y puente. Ahora la comunidad está totalmente incomunicada. La gente para cruzar tiene que lanzarse por el río, un río Badén, como le llaman. Pero ¿qué tiempo tiene eso? Yo tengo más de un año que hablé de ese puente aquí, porque me lo informaron desde allá. Y no hay forma de que la autoridad se entere de eso. No es que lo tenga que decir la Fuerza del Pueblo o el PLD o un partido aliado de ellos, no. Es que lo diga la misma autoridad del gobierno, que vayan y vean y digan, mire, ministro, tenemos que reparar este puente. Presidente, mire, necesitamos los puentes de María Trinidad Sánchez, hay 4 o 3 puentes en malas condiciones, vamos a ver si sacamos. Pero aquí inauguramos canchas deportivas. Y hay escuelas que están cayéndose a pedazos, porque así es que anda la falta de estrategia, como dice la señora Ligia, o la falta de planificación y de acción, como dice el doctor Ureña o el empresario Fran Rainier. Andamos a tontas y a locas, como hemos dicho otras veces. Es decir, esas comunidades, sin embargo, fíjense Ocoa, ahí hay una foto que yo traje de Ocoa. Miren lo rápido que fueron a Ocoa, porque Ocoa tiene, parece quien hable por ella. Bien, muy bien. Mire, ahí está el ministro, viendo el daño en Ocoa. Bien, Ocoa es una comunidad productiva, buena, muy buena, de dominicanos auténticos, excelente. Y bien que se fuera allí, pero el ministro está concentrado ahí, pero él no sabe que hay varias comunidades probablemente que no tienen acceso al municipio de Nagua, en la provincia de María Trinidad Sánchez, pero probablemente la provincia es para allá, que tenía 7 puentes en malas condiciones, probablemente esté lo mismo. Pero el ministro fue a Ocoa, muy bien, pero así lo queremos que vaya a Arroyo Medio arriba, de Nagua, o de María Trinidad Sánchez. Pero él no es ubicuo, no puede estar en todos sitios, pero envía a alguien allí. O allá hay muchísimos ingenieros, viejos y jóvenes, que lo envíen a chequear allá y ver cómo se pueden hacer las cosas, incluso con gentes y materiales de la zona. Pero hay que resolverle a las comunidades. Entonces el gobierno, sí, para repartir dinero, el gobierno está activo. Da muy dadivoso allá mismo en Agua, repartiendo dinero a muchísima gente que no fueron afectados por los daños, como ha sido costumbre. Y recuerden las veces que yo denuncié el caso de agricultura, que le estaba entregando dinero supuestamente afectados, que no tenían tierra ni en las uñas, nunca han sido agricultores, decían unos propios agricultores de Fenarroz en esa oportunidad. Pero lo que hacían era robarse el dinero. La administración que hubo ahí, nadie ha auditado aquello, ni se sabe nada, pero se sabrá mañana. Y después viene entonces el sofisma como escudo de la persecución política. El primero que va a salir es el jefe político del que estaba ahí, diciendo que es una persecución política y que los expresidentes no se pueden perseguir. Así es que son, lamentablemente.
o la apelación exculpatoria del borrón y cuenta nueva. Dejen eso así, pues es la costumbre en este país. Miren los juicios cómo andan. Una vergüenza el dispendio judicial en este país. Miren cómo que están los juicios. Condenaron uno, pero es hermano de un líder de este país, expresidente de la República. No se puede hacer nada, no se sabe ni siquiera cuál es el paradero del caballero. Y fue condenado como a 7 u 8 años, pero apelan. El juicio dura 6. Apelan y pasan 14 años más. Y en 20 años se diluye el juicio. Dispendio judicial. Y así va pasando con todos. El de Medusa. Ojalá el señor Jan Alain se quede en España, ojalá se huya, se quede allí. Porque sería la única forma de evidenciar que ya está juzgado por sí mismo. Ah, pero el hombre se huyó, como se dice, se fue, no ha vuelto. Está en rebeldía. Bueno, pues el culpable si anda en rebeldía. El colmo es, para que se vea el desorden que hay en este país. Un señor, un francés, fue condenado a 20 años y anda en rebeldía. Y el abogado dice no, que a él no le ha llegado. El abogado del caballero no es un hombre honorable, un hombre preso porque lo detuvieron en esa oportunidad o se fugó, no sé. Junto con otros franceses que fueron hallados culpables de traficar con el avión, un avión francés, traficando cocaína en Europa, Air Cocaine. Creo que se llamó la operación Air Cocaine. Y el señor, un francés, tiene 20 años, le cantaron. El hombre tiene 20 años fuera, que no se sabe dónde está. Probablemente es un empresario dominicano con cédula y todo. Oye, ¿usted cree que un país que se respete? Pero eso es lo que dicen los empresarios. Esas son las preocupaciones de esos empresarios y de ese eminentísimo médico dominicano. No se ejecuta la prisión en el país del cuarto francés condenado 20 años. Ese señor tiene huyendo. Dice el abogado de Nicolás Pisapia que él no está prófugo. Una fuente reveló que se encuentra en rebeldía. Él no está prófugo, dice el abogado de él. 20 años el hombre no aparece. En un cargo tan pesado de más de 700 kilos de cocaína en un avión transportando cocaína a Francia. Oigan cómo es que andamos en este país. Entonces, dice el abogado, no, eso prescribió. Ya eso está prescrito el caso, claro, 20 años fugado y el hombre no aparece, se prescribe. Eso alegan los de aquí. Dice el de Medusa, no, ya esto prescribió, esto hay que cancelar este juicio. Pasó esto, pero claro, ¿y cómo no va a cancelar? ¿Cómo no van a pedir la prescripción si es que andan huyéndole al juicio? Pero así anda todo, pero la autoridad no dice nada, ni el pueblo está diciendo nada tampoco. Que debiera por lo menos, el pueblo debiera organizarse. ¿Dónde están aquellas marchas verdes? ¿Dónde están toda aquella participación ciudadana y toda aquella sociedad civil que era tan activa? Ahora andan todos embosados. Entonces el país, así es que andamos. Y ojalá todos esos contratos que se consideran lesivos, mañana no aparezcan como lesivos. Ese caso de Aerodón, hoy ustedes saben lo que es, que a Aerodón el gobierno le condena $5 millones una multa y se da el lujo de decir que no van a pagar nada. Y aquí no hay una autoridad del gobierno que le cobre a esa gente que tienen un contrato leonino y lesivo probablemente. Mañana cuando se investigue ese contrato va a traer líos. Pero esa lesividad es producto muchas veces de todas esas precipitaciones y de todos esos enredos que se hacen con contratos mal habidos. Y ese contrato de Aerodón, todo el mundo sabe que está muy cuestionado. Y así se cuestionó el de Barrigol, y se cuestiona el del Romero, y se van a cuestionar muchísimas cosas aquí que uno sabe que andan mal. Eso de Falcondo que hemos dicho nosotros tantas veces. ¿Dónde está el sometimiento que dijo Energía y Minas que iba a hacer a Falcondo? Nada. Entonces, aquí tengo yo que citar tantas veces el caso de un contrato lesivo que Balaguer lo firmó en su oportunidad porque el país no era confiable a ningún banco del mundo.
ni siquiera a los organismos multilaterales de préstamo y esas cosas. No era confiable este país en el 66 porque era un país que estaba en bancarrota, sin dinero para pagar la nómina pública, la pagaba la OEA, o el gobierno de los Estados Unidos, mejor dicho, la USAID. Y se firmó aquel contrato con Falconbridge, donde el Estado era el avalista del préstamo, más de 180 millones de dólares. Y Balaguer firmó ese contrato. Y Falconbridge comenzó a trabajar con su níquel. Como se dice coloquialmente, nos la jugamos los dominicanos o el gobierno de Balaguer. A Balaguer se le criticó mucho que firmó ese contrato leonino, pero este país había que buscarle, darle confianza al mercado internacional de que este país existía y que habían compañías multinacionales que querían instalarse y trabajar en el país. Y era una forma como de vender el país y hubo que hacer ese sacrificio. Sin embargo, cuando hubo que revisar ese contrato, y Balaguer lo revisó y le metió la guardia allá y cerró a Falconbridge, y aún así no se rendían los directivos, los dueños de esa multinacional en pleno tiempo de Guerra Fría. Vamos a estar claros. Balaguer le cerró el muelle de Río Jaina, que era por donde exportaban o donde se exporta o se exportaba el ferroníquel. Y Balaguer le obligó a revisar ese contrato, teniendo que aplicarle la fuerza de la autoridad. Pero la autoridad moral también, ese señor no cogió un peso por firmar aquel contrato leonino. Se vio leonino porque se necesitaba que una empresa como esa iniciara trabajo en el país para brindar confianza al exterior. Ahora se revisó ese contrato y los críticos de Balaguer se quedaron callados. Entonces no lo defendieron al gobierno, que se echó esa canana también de revisar ese contrato a Falconbridge. Falconbridge se resistía pensando que el presidente, esmirriado, ciego, era una especie de musgo, como yo siempre he dicho así, pero no se daban cuenta que el musgo crece sobre la roca granítica y que usted con el pulgar mata centenares de miles de musgos. Sin embargo, cuando usted aprieta con el pulgar, sabe que debajo del musgo está la roca granítica. Eso pasaba con Balaguer. Aquel esmirriado cieguito, ya casi lisiado, que no podía ni caminar, con una flebitis, aquel hombre resistió la embestida de esa multinacional. Pero eso es lo que pasa. Entonces, así andamos. Los gobiernos muchas veces inaugurando canchas deportivas, repito, y tenemos escuelas desvencijadas. No andamos con una estrategia de desarrollo, como dice la señora Ligia Bonetti, con muchísima razón, sin reformas, sin educación, sin tecnología. ¿Cómo vamos a avanzar? Eso es una verdad. Y lo vemos aquí con los drenajes. Señores, aquí el único gobierno que ha hecho un drenaje en los últimos 20 años fue el gobierno de Leonel Fernández, que se atrevió a hacer ese drenaje de la Núñez de Cáceres, que no se ve, porque ese es el problema. Como no se ve, los gobiernos no les gusta construir lo que no se ve, porque entonces la gente no aprecia eso. Pero ese gobierno de Leonel Fernández hizo ese drenaje en la Núñez de Cáceres, y está ahí, y drenó la pradera. Y se hizo un drenaje de la Máximo Gómez en vía contraria para el río Isabel allá al fondo, para cuidar al metro que viene por debajo ahí. El único gobierno después de 3 gobiernos y 3 gobernantes que yo voy a mencionar después de la breve pausa. Yo cruzaba ese monte a pie, oscura y sola todos los días. Pues los muchachos me esperaban. Por ellos, uno hace lo que sea. Ahora,
Llego segura y ellos a tiempo, porque el cambio también se ve en el camino. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, pues tengo que señalar 3 gobernantes de este país, señores, con los drenajes. Oigan, eso hasta Londres. Yo creo que Londres, yo no me acuerdo en qué año Londres comenzó a sus, pero estamos hablando del año 1600 y algo, o en ese siglo. En el siglo XVII ya Londres tenía su drenaje y cloaca y cosas de eso. Como Nueva York, en 1860 ya estaban trabajando en el metro de Nueva York, porque ahí se trabaja con una estrategia de desarrollo, con planificación, que es, repito, por donde andamos muy mal, porque andamos desacompasados, hemos dicho aquí, como que para adelante y para atrás, es que anda este país, de flujo y reflujo. Servicios, los andamios públicos, que son los andamios del Estado, el Congreso, eso es un caos, la justicia, dispendio judicial y un gasto excesivo porque los juicios no pasan y todo un amarre y una tapadura y tapan por allí y tapan aquí y no se puede avanzar y se naza 2 y no se ve y ni el 1 camina. Entonces andamos muy mal, para adelante y para atrás, como se dice. Aquella democracia mansa que nos dejó Balaguer también anda cargada de tolerancia y de un desorden, que miren por dónde que andamos, que ya peligra el monopolio de la fuerza del Estado, peligra con el tigrismo que anda armado aquí matando y haciendo lo que le da la gana prácticamente. Entonces no andamos bien, no vamos bien, vamos para adelante y para atrás, un buen manejo económico, pero un mal manejo administrativo y político del Estado. Entonces no andamos bien. Pues ¿qué pasó? Los drenajes nos evidencian lo que es hombres de Estado. El primer drenaje de aquí, y no se inundaba nunca, nunca se inundó la ciudad colonial, lo hizo Nicolás de Obando. Oigan qué toro aquel, en 1500 y algo, es del siglo XVI que estamos hablando. Óigame bien, Nicolás de Obando, ese caballero inició toda esa cloaca, el alcantarillado pluvial y sanitario de la ciudad colonial. Nunca se inundó, ya hoy se inunda. Porque los técnicos que están trabajando de hoy lo que han hecho es tapar drenajes y hacer muchísimo tollo allí. Muy bien. Otro que hizo drenaje aquí fue Fello, el de San Cristóbal. Usted iba a Gascue y Gascue tenía todas sus cloacas y todo su alcantarillado pluvial. Todo Gascue es precioso y eso se recogía la basura y una calle rota, el ayuntamiento inmediatamente tenía que arreglar esa calle o el Badén o la acera, porque Trujillo pasaba por ahí y veía eso.
Entonces Trujillo, sus barrios no se le inundaban. El barrio Luperón, usted va a María Auxiliadora, esos barrios lo hizo Trujillo, no se inundaban. ¿Por qué no se inundaban? Porque había un criterio de Estado haciendo aquello. Balaguer, que también vino con ese mismo criterio, no construyó una urbanización de esta que hizo Balaguer por centenares a nivel nacional. No hay una que no tenga un alcantarillado pluvial y sanitario. Una. Y recuerdo una vez a mi amigo, mi distinguido amigo ya fallecido, y que en paz descanse, Aristófanes Urbáez, que tuvo que darme la razón en una oportunidad que él señaló que Balaguer hacía urbanización y no hacía drenaje. Y yo le dije que estaba equivocado y que lo iba a llevar uno por una. Vamos a los cartones, vamos a Honduras, vamos ahí a la Pradera, vamos a la Loma del Chivo, vamos al Hoyo en Chulín, óyase bien, a la Sursa, vamos a Guachupita, vamos aquí a la avenida Pedro Enrique Ureña, vamos a la José Contreras, miles de viviendas allí, todas tienen alcantarillado pluvial y sanitario. Balaguer no hizo una. Hoy, ¿cómo están todas? Colapsadas. Y la democracia mansa, que nos dejó Balaguer también, deteriorada a tal extremo que está hasta el monopolio, repito, de la fuerza que la tiene el Estado peligra. Oye, ¿usted cree que ese país así vamos a superar todas estas preocupaciones que tiene la gente, los empresarios y esa gente, personajes de este país? Gente que está preocupado, que está trabajando y que produce riqueza, pero sabe que hay preocupaciones válidas. Entonces tenemos que mejorar esto, los servicios, salud, educación con problemas, transporte con problemas, el metro se le entrega bien y ya anda mal. Entonces el presidente tiene que ponerle atención a esto. Yo he dicho con todo el respeto y que uno admira porque es un joven que trabaja, Luis Abinader, pero ese es un trabajo que anda, un trabajo disperso, ubicuo, un trabajo coloquial. No se siente el presidente y hay que sentarse a planificar este país, a pensar este país. Porque no podemos seguir para adelante y para atrás, como se dice, porque no vamos avanzando. Bien, les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo, su blog La Pregunta. El 24 de abril, sus raíces y lecciones. Mañana es 24 de abril, fecha que uno sabe que abril es un mes que le disputa patriotismo a agosto y a febrero. Esa es la verdad. Abril es un mes que también tiene la patria que guardar. El doctor le dedica y él conoce muchos detalles de esa fecha crucial del país, fecha en que se inició la revolución de abril del 65 y que terminó después en lucha o guerra patria contra la invasión de la FI, de la Fuerza Interamericana de Paz. Todo un montaje que se hizo de aquellas tropas que vinieron a salvar vidas norteamericanas y a pacificarnos. Pero vaya paz de la paz de Roma, paz del cementerio. Bien. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.